I ara, aquí, a l'auditori, el que rebrem és la representant a Espanya de l'Associació de Professionals de la Gestió de les Dades a nivell mundial, que és la Dama Internacional. No confondre amb Dana Internacional, que va guanyar el Festival d'Eurovisió per Israel. Fa uns anys, mira quants eurofans. Quants eurofans tenim aquí? Se m'ha notat una mica, eh? Podria cantar la cançó i tot, però de moment no ho faré. Bé, però segur que us heu quedat amb Dama Internacional, que és el que ens interessa. Hem seleccionat Dama per venir al nostre congrés, ja us he dit que us aniria explicant. Per què els tenim avui aquí? Doncs perquè han desenvolupat una metodologia anomenada la metodologia Dama a partir de l'experiència de professionals que és neutra tecnològicament parlant. Ara ens ho explicaran millor. Dama ofereix una certificació per als professionals de la gestió de les dades que s'anomena Certified Data Management Professional i es basa en l'experiència i en els coneixements en el DMBOK. A més, el seu framework és de referència i cada cop són més les organitzacions que l'agafen, el prenen també com a punt de partida. Per exemple, aquí tenim la Generalitat de Catalunya i també el Govern d'Espanya les utilitza. Per tant, us presento a la responsable de màrqueting i comunicació del capítol espanyol de Dama Internacional, la Marta Díez, que ens farà la ponència. Marta, endavant, un aplaudiment per ella. 45 minuts per tu, 40 minuts, endavant. Rellotge. Molt bé, se'm sent, no? Bé, perfecte. Molt bé, doncs primer de tot, moltíssimes gràcies per convidar-nos aquí a aquest congrés, a Dama Internacional. Ja has parlat una mica de què som, espero també resoldre qualsevol dubte i sobretot adentrar-nos a el que és la metodologia Dama, que conegueu millor DMBOK, aquestes paraules que ha fet servir la Clara. Molt bé. El que us parlaré sobretot és us parlaré de Dama Espanya, de qui som, i us parlaré del DMBOK, que és el marc de referència internacional de la gestió de les dades. Y estic parlant en català i tinc la presentació en castellà, així que canviaré como que no se ha notado nada, ¿verdad? No pasa absolutamente res. Perfecto. Bueno, pues mi nombre es Marta Díaz y soy responsable de marketing y Cataluña en Dama Spain. Como bien ha comentado, es una asociación sin ánimo de lucro y somos profesionales que tenemos nuestro trabajo. En mi caso, soy Product Owner Data Platform en Adevinta Spain y dedico parte de mi tiempo libre a lo que me apasiona, que es el mundo de los datos y a la asociación. Antes de nada, antes de empezaros a hablaros de Dama o empezaros a hablar del DMBOK como marco de referencia, me gustaría dar un pequeño viaje, ¿no? Una pequeña introducción en la era de los datos que estamos. Actualmente estamos en lo que llamamos la cuarta revolución industrial y la segunda revolución de la información. ¿Y esto qué significa? Pues seguramente muchos de vosotros tenéis un iPhone, tenéis un smartphone, tenéis el dato más que integrado en vuestro día a día y esto viene a partir sobre todo de Big Data, de cómo somos capaces de almacenar los trillones y los terabytes que somos capaces de gestionar en nuestro día, también del IoT, del Internet of Things, del cloud y sobre todo también por la parte que nos venía de hace mucho tiempo, ¿no? De las matemáticas, de los modelos, esa inteligencia artificial que se está adueñando también de nuestro día a día. No voy a hablar de ChatGPT porque es como que algo que vamos hablando mucho, pero es un ejemplo, ¿no? de cómo estamos revolucionando con el volumen de datos y sobre todo con esa capacidad de cómputo que somos capaces de generar todo tipo de datos. Un tema significativo, ¿no? Todos tenemos nuestro GPS y ya no nos planteamos probablemente ir a ningún sitio y nos creemos a ciencia cierta que aquello nos llevará a nuestro destino, ¿no? Estamos en un gran cambio. Otro tema importante también, la valoración de las empresas. Hemos vivido una evolución brutal donde ya no el valor de una empresa ya no forma parte tanto de sus valores tangibles, ¿no? Aquello que vemos, las instalaciones que tiene esa compañía, sino que cada vez más, y estamos tenemos aquí un estudio en 2020, hablamos de que el 90% de la valoración de una empresa son intangibles, ¿no? ¿Y de qué estamos hablando? Pues hablamos de las patentes, del valor de la marca. Apple es más que una compañía, ¿no? Es esa manzana, es ese símbolo, ¿no? Es todo lo que viene detrás, ese propósito. Y sobre todo también los datos de los clientes, ¿no? Que nos hacen poder construir nuevas funcionalidades, ¿no? Modelos de machine learning, de recomendación, que realmente se integran en el propio producto y que nos aceleran, ¿no? Y bueno, los datos son
también ese nuevo petróleo que llamamos. Todas las compañías de referencia y las que crecen de forma exponencial son aquellas con una apuesta clara en los datos, ¿no? Y aquí tenéis muy buenos ejemplos, ¿no? Y voy a empezar ya a hablar de DMBOK, porque hemos visto la importancia que está teniendo los datos y bueno, ya también pues, hablar de temas de sesgos, la importancia también de la parte de ética, ¿no? y de la generación de estos mercados comunes de datos. Y sobre los datos, como asset, como activo de una compañía, que lo hemos visto como activo intangible, tiene unas características pues, también muy concretas, ¿no? Que los hacen únicos, ¿no? Los datos no se consumen cuando se usan. Yo puedo realizar múltiples usos y además es uno de los temas que también aporta mayor valor. Cómo soy capaz de construir nuevos productos, de tomar más decisiones con unos mismos datos, ¿no? Los datos se pueden vender y utilizar múltiples veces. El hecho de venderlo no significa que yo ya no lo disponga de él. Significa que he obtenido un valor, pero yo sigo pudiendo beneficiarme, ¿no? Se puede ubicar en más de un sitio. Esto es bueno y malo, ¿no? Si tenemos una misma fuente de la verdad, es verdad que luego aquí entraría el gobierno, como luego comentaremos, pero es cierto que yo ese dato lo puedo tener ubicado en más de un sitio y sigue teniendo ese valor. El mantenimiento del dato tiene un coste. Es cierto que estamos en un mundo de Big Data con almacenamientos pues, ingentes de información, pero esto al final es algo que se va generando día a día y sí que tiene un coste. Hay una parte muy importante, y hablaremos durante la presentación, que son esos riesgos asociados a recolectar y almacenar, ¿no? A evitar al máximo ese síndrome de Diógenes porque esos datos, como tales y como activo, debemos protegerlos, securizarlos y, sobre todo, tener ese cumplimiento normativo, sobre todo con normativas como la GDPR, a nivel de derecho al olvido, derecho a la portabilidad de cada uno de nuestros usuarios. Por eso es importante. Su precio puede variar entre operaciones o aplicaciones. Hablamos también a nivel de valoración del dato, pues el precio que le puedo poner a un dato es el precio de rescate, el precio de lo que me ha costado, el precio de venta. Hay muchas formas en las que yo puedo valorar ese asset. El dato puede acumular valor con la reutilización, lo he comentado anteriormente, ¿no? Realmente, para yo conseguir mayor valor de un dato, ¿qué es lo que debo hacer? Resolver al máximo los casos de uso, el máximo de aplicaciones, de forma que eso todavía pues, gane más valor durante todo el proceso. Gestionar los datos significa gestionar la calidad. Que la persona que requiere ese dato en la forma en la que lo requiere lo disponga de ello. Calidad no quiere decir que sea la perfecta, sino quiere decir que es aquella que la compañía requiere. Y finalmente, pues el dato no está sujeto a impuestos, aunque si lo vendemos, pues sí. Y esto me da pie ya a empezar a hablaros del DMBOK, Data Management Body of Knowledge, como marco de referencia internacional en gestión de datos. Y sobre todo también haré bastante hincapié en la parte de gobierno del dato, que es uno de los grandes referentes. Y hablemos de qué es el framework de DAMA, qué es este marco de trabajo. Pues es un marco generalizado y exhaustivo para la gestión de datos a lo largo de todo el ciclo de vida. Se basa principalmente o se inicia cuando yo requiero analizar qué dato necesito, lo integro dentro de mi entorno, lo pongo a disposición, lo mantengo, todo ese ciclo de vida hasta que en alguna ocasión pues, requiero incluso eliminarlo o vuelve otra vez a ser reutilizado, ¿no? Y nos da ese marco generalizado de referencia. Está desarrollado por DAMA. Y como bien nos introducías, es Data Management Association Internacional, que es una asociación sin ánimo de lucro, totalmente agnóstica a marcas y a proveedores, donde lo que se promueve justamente es las buenas prácticas en la gestión del dato. Y al final somos una serie de profesionales que nos dedicamos a esto, que nos apasionan los datos y que nos une pues esa membresía, que hablaremos también. Y sobre todo tenemos esa labor, ¿no? de promulgar este framework, de explicar la importancia que tiene el gestionar los datos y no solo centrarnos en el valor final, que muchas veces es lo que nos queda en la mente, ¿no? Esa inteligencia artificial generativa que es capaz de contestar cualquier pregunta, pero ¿a partir de qué datos? ¿Son datos de calidad y sesgos? ¿No? Todas estas preocupaciones que debemos tener en cuanto a asset, ¿no? El DMBOK proporciona un marco detallado para ayudar al desarrollo e implementación de procesos y procedimientos de gestión de datos.
Muchas veces, pues, cuando iniciamos el camino de gestión de datos o de gobierno, nos topamos enseguida con este marco de referencia, porque está escrito por profesionales, ¿no?, con larga experiencia, que han vivido las dificultades y que al final pues, nos dan esas guías y ese marco de trabajo y qué pasos seguir, ¿no? Permite una gestión de datos eficaz y adecuada en toda la organización. Se basa en cómo consigo yo que el dato sea un asset estratégico para la compañía, cómo consigo extraerle el máximo valor y tener esa confianza en el dato, que no sea una mera materia prima, sino que realmente sea importante en la compañía. Proporciona conocimiento y posibilidad de problemas y requisitos. Y aquí os diría que en el momento que descubrí DMBook, fue maravilloso, porque de repente estaba escuchando o leyendo toda la problemática que yo me estaba encontrando en mi compañía actual, ¿no? La importancia de la cultura del dato en la compañía, de disponer de la herramienta, pero también del acompañamiento a las personas, de tener unos procedimientos claros. Y la verdad es que ayuda mucho, sobre todo porque ves que está entendiendo lo que ya estás viviendo, ¿no? Y bueno, y un tema también importante, no esperéis una solución a todos los problemas. Al final es un marco de referencia, y una de las cosas que nos indica el DMBook es que al final lo importante es también conocer muy bien a la compañía, en qué punto está y cómo adaptar este marco de referencia a la situación. Porque no hay una solución perfecta, sí que hay una gran guía, y sobre todo los primeros puntos es conocer bien la organización, cómo está montada y cómo poder dar esos primeros pasos a nivel de gestión. Y también proporciona pues, un desglose por áreas de trabajo, por áreas de conocimiento, que veremos un poco más adelante, y la relación entre ellas. Y antes de empezar, pues me gustaría un poco también hacer una reflexión, ¿no?, a nivel conceptual de qué es gestionar el dato y qué significa gobernar el dato. Y aquí en este gráfico, también viene de DMBook, que es nuestro libro de referencia, decimos que gobernar el dato es asegurarnos que los datos se gestionan, ¿vale? Se trata sobre todo de una parte de supervisión, ¿no?, de planificación, generación de políticas, monitorización de qué está pasando con el dato, pero no ejecuta. Ejecutaría la gestión de datos, que son aquellas áreas de conocimiento que están implicadas en la propia gestión y que son las que obtienen el valor. Podríamos hacer un símil un poco como con no sé si estáis familiarizados con el storytelling with data, ¿no?, el cómo explico una historia con datos, que estaría más en la ejecución, y storytelling about data, ¿no?, de cómo hago llegar a la compañía la importancia del dato, de gestionarlo correctamente, de que haya responsables en todo el proceso. Y la función de este gobierno es guiar realmente a la compañía y a todas las áreas implicadas, con un propósito claro, que es promover y acordar políticas y mejores prácticas para, continuamos en ello, ¿no?, que el dato sea ese asset, esa ventaja competitiva, esa compañía data-driven. Y también el DMBook, me voy a referir a él bastante de la presentación, pone un ejemplo para diferenciar, ver qué es gobierno del dato y qué es gestión del dato. El gobierno del dato es ese auditor que marca esas reglas, que audita, que monitoriza, que me guía hacia dónde debo ir, pero el que ejecuta finalmente no es ese auditor financiero, sino es el propio finanzas. Sería un poco el símil. Hablemos del framework. El framework de DAMA, como comentaba al inicio, se basa principalmente en la gestión del dato en su ciclo de vida. La mayoría de compañías, cuando empiezan en temas de gestión del dato, empiezan por la parte de en medio que tenéis aquí, la gestión del ciclo de vida, porque lo que os comentaba, tenemos una serie de disciplinas, una serie de áreas de conocimiento que se dedican a la planificación y al diseño, ¿no? ¿Cómo preparo yo esa arquitectura de datos, ese modelado, para que una vez estén los datos, pues estén disponibles para la compañía? Esa primera puerta de entrada. Una vez la tengo diseñado, lo que quiero es habilitar y mantener. Y aquí estamos hablando de parte de almacenamiento de datos, donde voy a guardar esos datos, un data warehousing, un almacenamiento big data.
Gestión de datos de referencia, todos aquellos datos que yo requiero, aparte de los propios de la compañía. Gestión de datos maestros, aquí hablamos del maestro clientes, ¿no? Ese golden record que llaman, esa fuente de la verdad. Y la integración de datos e interoperabilidad, cómo ese dato va por diferentes procesos, por diferentes pasos y cómo consigo pues, que aquellos datos que signifiquen lo mismo puedan cruzarse, ¿no?, para obtener la mayor ventaja. Y llegamos al uso y mejora, y seguramente este es uno de los más conocidos, ¿no?, y el que se lleva todo el mérito, ¿no?, de todo el ciclo de vida, que es cuando llega la inteligencia de negocio, de data science, ciencia de datos, y ya convierte en ese dato transformado en algo accionable para la compañía, ¿no? Nos explican el qué ha pasado, qué está pasando. También tenemos el uso de los datos maestros que se está utilizando, la monetización del dato, ¿no? el poder evaluar ese dato cuando ya pues, ha pasado cada una de las cadenas de valor. Tenemos también la gestión de documentos y contenidos. Y aquí, un poco en donde estamos hoy, uno de los temas que también comenta el DMBOK, que es muy importante en la gestión de documentos y contenido, es toda la parte de metadatos, los datos de los datos, que me permiten al final poderlos gestionar, clasificar, identificar. Y luego, finalmente, pues tenemos la parte de análisis predictivo, ya no solo el qué pasa o qué está pasando, sino qué puede llegar a pasar. Y hasta aquí una primera fase, pero la siguiente fase dentro de las empresas es que, vale, he gestionado el dato, pero ahora quiero ganar esa confianza, ¿no? Esa confianza en el dato. Y esto se establece mediante 3 actividades fundamentales que veis aquí, que son la gestión de riesgos de los datos, toda la parte de security. Vale, está bien el ciclo de vida, pero ¿cómo garantizo yo que ese dato acceda solo a aquella persona que pueda acceder, ¿no? Que sea compliance, ¿no? Que cumpla la legislación, donde los usuarios puedan ejercer esos derechos que establece la ley. Gestión de metadatos, y esto también es uno de los claves más importantes, tanto en documentación como en el resto de áreas, ¿no? Todos aquellos datos de los datos que me permiten entenderlo, qué está pasando, que no deja de ser un 101, ¿no? Y se convierte en realmente algo de calidad. Y luego llegamos finalmente a la gestión de calidad de los datos, ¿no? Que cómo consigo, y aquí siempre me gusta hacer un símil, y es cómo consigo que en lugar de que el agua entre sucia, ¿no?, y la limpie dentro, y hay que hacer mi transformación, es cómo consigo que ese agua ya entre limpia, ¿no? Cómo consigo esos estándares de calidad para que realmente ese trabajo sea el menor posible y ya tenga a los datos accionables para trabajar. Y luego ya, si como compañía ya queremos llegar a tratar ese dato como asset, el siguiente punto ya es esa garantía de que se está gestionando los datos. Y aquí entra el área que supervisa todas estas áreas, que es el área de gobierno del dato. Y aquí estamos hablando pues, de un área en la que se define esa estrategia a nivel data totalmente alineada con los objetivos de la compañía, el tema de la valoración de datos, principios y ética, que es un punto en el que cada mes pues todas las compañías estamos más preocupados por ello, ¿no? Cómo hacer que el mundo injusto en el que están basados mis datos sea más justo tras aplicar esos modelos de machine learning, ¿no? y cualquier producto que pueda realizar. También la definición de políticas, ¿no? Definición de las reglas del juego, de qué quiero conseguir dentro de la compañía, y la parte de custodia, que sobre todo se refiere a que haya esa persona encargada de velar por esa calidad del dato, por implementar esas acciones y por solventar pues, cualquier incidencia que pueda haber con el camino. Y bueno, dentro del framework de DAMA os muestro estos 2 gráficos que tenéis aquí. Uno primero, que no sé si el que haya aterrizado alguna vez en el framework de DAMA, se conoce como el rosco de DAMA, no queda muy profesional, pero es verdad que es bastante visual y creo que así todos nos acordamos, donde el DMBOK nos habla de 11 áreas de conocimiento, que son las que tenéis aquí representadas, y el gobierno del dato que viene a unir todas ellas con lo que os comentaba, ¿no? Con esa estrategia, con esas políticas, con esa monitorización, con esa determinación de prioridades. Y también otra de las partes importantes que además DAMA insiste bastante es que estas áreas están muy bien y sobre todo están basadas en unos objetivos y principios que les dan sentido, y cómo hay 3 partes muy importantes que debemos tener muy localizadas en cada una de estas áreas, que son las personas, los procesos y la tecnología. Hablamos de las personas como aquellas
aquellos roles y responsabilidades que hay en cada una de estas áreas de conocimiento, quiénes son las personas de security, qué papel tienen, quiénes son las personas en data quality, su papel, arquitectura, etcétera. También hablamos dentro de personas de un cambio cultural, porque al final estamos hablando de poner el dato en el centro, de gestionarlo desde diferentes puntos de vista y donde las métricas que me ayuden a ver cómo está de bien implantado me van a ayudar. Y luego a nivel de procesos tenemos actividades que sobre todo vienen desde una fase de diseño, de planificación, ¿no? de definición, de monitorización y después de ejecución. Y en la parte de proceso también tenemos las técnicas, las best practices que me ayudan a ello y sobre todo están basados a nivel tecnológico en deliveries, que serían los entregables. Pues cada una de estas áreas, qué es lo que va a entregar finalmente como apuesta de valor en el dato y sobre todo importante también en la parte de toolings. Pero sí que nos insiste muchísimo el framework, que no nos podemos solo focalizar en una de ellas, tenemos que focarnos en las áreas de conocimiento y en las tres partes, porque cualquier desequilibrio hará que tengamos la mejor herramienta, pero no a las personas involucradas para ella, o que esté muy bien culturalizado, pero no tengo las herramientas y todavía son procesos manuales. Y empezamos un poco a hablaros de estas 11 áreas de conocimiento. Hemos hablado, ¿no?, de gestión del dato, gobierno del dato. Y el gobierno, al final, como veis aquí, le da muchísima importancia al DMBOK porque es aquello que une todo, ¿no?, que proporciona dirección y supervisión a toda la gestión del dato, estableciendo un sistema de derechos de decisión sobre los datos que da cuenta de la necesidad de la empresa. Su objetivo principal es que el dato sea tratado en la compañía como un asset, como un activo. ¿Y cómo consigue? Mediante sus políticas y monitorizando que todas estas áreas estén coordinadas, ¿no?, y sirvan a ese objetivo común, a esa estrategia común. En las diferentes áreas de conocimiento, si veis, está muy ligado a lo que os he enseñado antes, el ciclo de vida, las áreas fundamentales. Tenemos aquí la parte de arquitectura y modelización, que os he comentado, que formaba parte de esa primera parte de preparación, ¿no? Tenemos la arquitectura, que define el plan de gestión de los activos. Y sobre todo importante, y nos insiste muchísimo el DMBOK, es que cualquiera de estas áreas están ejecutando una estrategia. La tecnología no está porque sí, existe porque ejecuta la estrategia de la compañía y es algo que se insiste muchísimo en todo el DMBOK porque es realmente la clave muchas veces de la gestión de los datos. La modelización y diseño, que es lo que conocemos pues, como el modelo de datos, cómo traducimos todos esos datos en algo entendible para la compañía, esas relaciones entre los diferentes datos. La parte de almacenamiento, aquí ya tenemos el dato dentro y sería pues, todo el diseño e implementación. Y aquí hablamos también incluso de la gestión de purga, ¿no?, de eliminación de esos datos que también debe estar dentro de la compañía. Seguimos son 11, digamos, por la quinta. La quinta, ¿os acordáis?, eran las actividades fundamentales. ¿Cómo garantizo que se está el cumplimiento normativo a nivel de seguridad y a nivel también pues, de datos confidenciales, que solo acceda a los datos a aquellas personas que deben acceder? La integración e interoperabilidad, te he hablado un poco al inicio, ¿no? Cómo existen esos procesos que me garantizan pues, que cuando un dato va pasando a otros sistemas, sigue siendo interoperable, interconectable con datos similares, que es al final lo que conseguimos el mayor valor. Gestión de documentos y contenidos, que sobre todo en la mayoría de la empresa se debe a todos esos documentos que debo generar a nivel normativo y que, como decía, una de las claves que nos indica el DMBOK es toda esa riqueza de la información, ¿no?, que podamos tener, todos esos metadatos que me ayudan sobre todo a su gestión y localización. Seguimos con datos de referencia y maestros, la fuente de la verdad, ¿no? Cómo conciliar, mantener esos datos relevantes para la compañía y esa fuente de la verdad como fuente única de referencia. También tenemos la parte de Data Warehousing y Business Intelligence, de cómo ponemos a disposición los datos a la compañía para que se puedan tomar decisiones, explicando pues, lo que decíamos de cómo está la compañía, qué ha pasado, qué está pasando. La parte de metadatos, que es una de las claves, os lo comentaba, ¿no?, todos aquellos datos de los datos que me ayudan a entenderlo, a ver cómo cambian los diferentes procesos y a seguirlo a nivel de todo su ciclo de vida. Y tenemos también la calidad de los datos, que también era otro de los elementos que comentaba adicionales,
que incluye planificación y aplicación de técnicas, incluye acciones reactivas ante problemas de calidad y acciones proactivas, ¿no? Esos diseños que os comentaba de cómo hacer que ese agua entre cada vez más limpia. Y pasamos al otro que os comentaba, estas 3 patas tan importantes y sobre las cuales está basada pues, cada una de las áreas de conocimiento y donde pone hincapié el DMBOK. Y para hacer una lectura rápida, lo que encontraréis en el DMBOK es lo que veis aquí, ¿no? Estas 11 áreas con estos procesos, personas y tecnología, que es lo que me ayuda sobre todo a entender responsabilidades, a entender el objetivo y a darme herramientas de qué son los entregables que se espera, ¿no? Y cómo monitorizar qué está sucediendo. Y ahora, si os parece, nos vamos a hacer un foco más en el gobierno del dato, en esa pieza clave que lo une todo, ¿no? Que tiene esos objetivos. Y os voy a mostrar un poco estas fichas de referencia del DMBOK. Antes, sí que la definición, ¿qué se define dentro del DMBOK como qué es el gobierno del dato? Pues se define como el ejercicio de autoridad y control. Planifica, monitoriza y aplica, ¿vale? Sobre la gestión de activos de la compañía. Y bueno, y la mayoría de programas de gobierno, ¿qué es lo que incluyen, ¿no? Pues incluyen una estrategia de datos totalmente alineada con la compañía y los objetivos de la compañía. Incluyen políticas, que son un poco las reglas del juego, quién debe acceder a qué datos. Estándares y calidad para cada una de las áreas. Supervisión, porque está sobre todo basado en la mejora continua. Sé qué está pasando y qué acciones se deben emprender o deben emprender las diferentes áreas para mejorar esa situación. Cumplimiento, garantiza el cumplimiento normativo, cumplimiento GDPR, etcétera. Gestión de incidencias. Aquí generalmente nos encontramos, oye, si hay un dato de mala calidad, ¿cuál es el proceso que debo seguir? ¿A quién debo que informar? Etcétera, dentro de todo este camino, en lugar de detectar a lo mejor un problema de datos y no saber qué hacer, ¿no? Recogería toda esa parte. También incluye proyectos de gestión de datos y aquí uno de los entregables que suelen iniciar un programa de gobierno es el Business Glossary, ¿no? De repente, por lo general, ¿no? Cuando una empresa no dispone de gobierno del dato, nos encontramos con diferentes silos de información, cada departamento tiene sus datos, incluso cada departamento puede tener los mismos datos, pero lo calcula de forma diferente, pero lo llama igual. Y como ese primer entregable de Business Glossary, pues es una puesta en común de todos ellos para tener un único lenguaje dentro de la compañía y una única definición de los conceptos, que después, evidentemente, pues irá iterando, ¿no? Y, sobre todo, también proyectos a nivel de personas para que pasar de pensar que estos son mis datos a pensar que son los datos de la compañía y que tienen un bien más allá de mi propio uso, sino que puedo ayudar a la compañía y a otras áreas pues a emprender acciones y a tomar mejores decisiones. Y también tiene una parte que es la valoración de activos, ¿no? Pues todo activo tiene que tener una valoración, cómo llego a la parte monetaria o cómo maximizo eso. Y al final un gran punto dentro del gobierno es pues que requiere de un cambio cultural importante. Porque la palabra de ser data-driven o tener el dato como activo no es baladí. Tiene que estar integrado en todos y cada una de las personas de la compañía. Y también cambia procesos, ¿no? Porque para garantizar todo esto que estamos comentando, evidentemente siempre comentamos que no puede ser pues, un torbellino, una tormenta, sino que debe al máximo integrarse en los propios procesos de la compañía, buscando aquellas personas clave, por ejemplo, es algo que nos indica, pero sí que tiene que existir ese cambio cultural para ir acompañado con esa tercera pata que muchas veces nos dejamos que somos nosotros mismos, que somos las personas. Y ahora sí, os voy a enseñar una de las fichas, la ficha de governance del DMBOK, que estaría la misma para todas las áreas de conocimiento, las 11, donde lo que tenemos de inicio es la definición que ya hemos visto, que es el ejercicio de autoridad y control, planificación, monitoración y aplicación sobre la gestión de datos, donde se definen los goals, los objetivos, sobre todo tratar el dato como asset, implementación de políticas, pues evangelización a toda la compañía y monitorizar pues, el cumplimiento de políticas. Y para lograr estos objetivos, pues el programa de gobierno debe ser sostenible,
no debe ser algo puntual, debe ser algo que se mantenga en el tiempo, debe estar integrado, no puede ser una persona, un departamento que está intentando movilizar, ¿no? Tiene que estar integrado en cada una de las áreas que hemos visto aquí y tiene que ser medible, sobre todo pues porque cambios organizativos, apuesta de valor, tienen que demostrar ese valor, sobre todo de inicio, ¿no? Como con diferentes métricas pues demuestro que las acciones que estoy tomando están teniendo una repercusión. Los principios básicos de este programa son el liderazgo, la estrategia, la orientación a negocios, súper importante. No podemos pensar en un dato o en una acción si no tiene ese impacto, si no está persiguiendo ese objetivo de la compañía. Con una responsabilidad compartida. El gobierno del dato siempre decimos que no somos todos nos tenemos que dedicar a gestionar bien ese dato, a preocuparnos por tomar decisiones con datos, pero además de que ese dato sea de calidad, ¿no? De que si detecto algo, pues siga ese programa de incidencias que decíamos. Tiene que estar basado en un marco de referencia, sobre todo pues, que esté por escrito, ¿no? Que sea consultable y que esté basado en principios formales, que no sea una acción puntual de aquí y de ahora, sino que se mantenga en el tiempo. Y los business drivers, que por eso os decía que habla sobre todo también el DMBOK de la experiencia de muchos profesionales, es ¿por qué alguien empieza con el gobierno? Bueno, pues muchas veces las razones son legislativas, debo cumplir GDPR, ¿no? Sobre todo por eso siempre han estado muy involucrados a nivel de gestión de datos y de gobierno, pues compañías de seguros, banca, ¿no? Donde la legislación es muy fuerte y esto tiene que estar súper controlado. Y mejoras de procesos. Y uno de los grandes temas que aparecen muchas veces es quiero mejorar la calidad de mis datos, ¿no? Suelen ser estos dos los drivers. Y veremos viendo cómo evoluciona, porque esto va cambiando, ¿no? Pero sí que hasta ahora siempre han sido los principales. Luego, ¿qué vemos aquí? Os lo decía antes, las actividades, esas fases, ¿no? Y los entregables. ¿Qué entrega el gobierno del dato? Pues generalmente es un plan estratégico y roadmap. Pues, ¿cómo voy a hacer que ese dato sea un asset para la compañía y qué pasos voy a seguir, ¿no? Normalmente analizo las SIS, preparo el plan, ¿no? Y voy ejecutando. Principios, políticas y procesos, un framework operativo y roles, esas personas implicadas con esas responsabilidades, ¿no? Con ese papel. Un glosario de negocio y cuadro de mando, lo que os comentaba antes, ¿no? Tener ese lenguaje común en toda la compañía y, sobre todo, implicando a las personas, siempre, no empecemos de cero, ¿no? Aquí muchas veces uno de los inicios de un plan de gobierno es hablar con muchos departamentos, darte cuenta de que no se habla entre ellos probablemente y de que hay esas personas clave que ya están haciendo un business glossary, que ya están implementando algo de calidad y lo que tenemos que hacer es aprovechar esos recursos, ¿no? Para organizarlo, para tenerlo en un mismo framework y también dar ese papel y ese rol que probablemente no estaba reconocido, ¿no? Pero aquí dentro del marco sí que se reconoce. Y las actividades, que son algunas os las he comentado, evaluación de la situación actual, ¿no? ¿Qué relación tengo hoy con el dato? ¿Cuáles son los problemas, ¿no? Y aquí pues nos encontramos con empresas que uno de sus problemas es pues, que cuando el comité de dirección está en una reunión tenemos que tomar una decisión y cada uno trae un dato diferente y estamos más tiempo debatiendo de quién tiene el dato bueno a tomar la decisión, ¿no? Esta serie de problemas que intentamos mejorar con estos planes de gobierno. Definir la estrategia y framework a partir de casos de uso, qué quiero solucionar, una gestión del cambio importante, muchísima evangelización, explicar muy bien a las personas su papel, exactamente qué se está montando y, sobre todo, pues operativizar esa parte del modelo. Pasamos a las figuras importantes, pues aquí también lo que suele suceder, os lo decía al inicio, que debemos adaptarnos a la estructura de la compañía, ¿no? Entonces, en función también de ello, pues hablaríamos de un gobierno centralizado, descentralizado, con comités, consejos, oficinas. Esto justamente forma parte de ese ASIS y cómo lo voy a integrar. El framework lo que nos da son las diferentes alternativas para que dentro de nuestra compañía pues, decidamos cuál es la que mejor puede encajar hoy, mañana o dentro de un tiempo, ¿vale? Y luego hay un tema importante, estas tres pilares, que es la tecnología. La tecnología no lo soluciona. La tecnología, yo quiero un catálogo de datos, pues contrato, pues tengo esa tecnología ahí delante, pero si yo no tengo esos metadatos que me digan qué datos hay, si no los tengo organizados, si los sistemas no están integrados, pues poco me va a servir, ¿no? La tecnología ayuda, evidentemente, pero tengo que tener muy claro qué necesito, qué espero de ella y acompañándolo con las personas y los procesos. Y bueno, ya llego al resumen.
La función de gobierno, como decíamos, es una guía en la gestión del dato, el ciclo de vida, actividades fundamentales, todo esto que hemos comentado. No se puede implementar de la noche a la mañana, lo habéis visto. No es un proyecto finito, siempre decimos que es un camino y que no podemos esperar a abarcarlo todo, que siempre tenemos que empezar en pequeño, aportando valor a la compañía y realmente en aquello importante para la compañía. No todos los datos van a tener la misma importancia o debo implementar los mismos recursos. Requiere planificación, porque hay muchísimas actividades complejas, ¿no? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? Por eso es importante identificar las prioridades, aquello que preocupa más a la compañía y que puede ayudarla a generar ese valor y a conseguir esos objetivos. Implementación escalable e iterativa. No nos mareemos en abarcarlo todo, los recursos son los que son y tenemos que intentar dedicar esos recursos allí donde mayor valor voy a conseguir, sobre todo porque al final también tendré que justificar todo esto que estoy haciendo. Entonces ya tengo que monitorizar y decir muy bien dónde voy, ¿no? Y lo hemos dicho. Tecnología, facilitador, sí, pero solución no. Personas y procesos ante todo. Y bueno, yo os recuerdo un poco el ciclo de vida, aquí es otra de las visualizaciones, esas actividades fundamentales, toda esta parte de tener identificados esos datos, de cultura del cambio, estrategia y, bueno, en definitiva, algo que seguramente os sonará mucho más de a lo mejor muchas cosas que he contado, ¿no? Partimos de unos datos que hay que ordenarlos, que hay que organizarlos, presentarlos visualmente, explicar una historia, ¿no? Para que realmente aquello sea accionable. Ya lo siguiente es que eso se convierta en un propio producto, en algo que pueda tocar y, sobre todo, que esos datos estén gobernados, que tenga ese manual de Lego, ¿no? Que me diga qué debo hacer, cómo debo montar, ¿no? Y que también me acompañe en el camino, me guíe y, sobre todo, pues tenga esa monitorización para ver cuál de cerca o lejos estoy, ¿no? Y hay una frase también del DMBOK que bueno, a mí personalmente me encanta y es que obtener valor de los datos no ocurre de la nada o por accidente, y lo hemos visto. De la nada no, porque habéis visto que hay muchísimas áreas de conocimiento implicadas. No es tan sencillo y, sobre todo, no se acaba en el modelo que he construido, porque aquello tiene una vida, tiene unos datos detrás, ¿no? Requiere de intención, planificación, coordinación y compromiso, requiere de gobierno, ¿no? Y ahora, en este tiempo que me queda, os voy a hablar de Dama Spain. No sé cuántos de los que estáis aquí la conocéis, creo que algunos sí, porque he visto algún asociado. Y os voy a explicar quiénes somos en Dama Spain. Bueno, Dama Internacional es una asociación, como decía, sin ánimo de lucro que nació en Los Ángeles en 1988 y que actualmente cuenta con presencia en todos los continentes, con 50 capítulos, 9 capítulos de formación y que se dedica a crear esa comunidad de profesionales del dato, a ayudar a esa buena gestión del dato y con este marco de referencia que os comentaba, que es el DMBOK. Y Dama Spain, pues somos ese capítulo español que nos ha acompañado evidentemente de Data Management Association y que llevamos en activo pues desde marzo de 2019. Como os decía, somos personas profesionales que dedicamos parte de nuestro tiempo libre, el poco que nos queda, pues a la asociación. Nuestra misión es promover y facilitar el desarrollo de la cultura de gestión de los datos, con esa visión de ser referentes a nivel de gestión y poder ayudar a los profesionales, tanto las empresas privadas como las empresas públicas, sobre todo llevando pues esos capítulos basados en este DMBOK, que es nuestra guía de referencia y también pues esa ayuda ante la problemática y manteniendo vivo sobre todo la gestión del dato y la problemática que vamos viviendo en cada una de las empresas. Y también contamos pues con esa certificación de Data Management Professional que también pues garantiza ese conocimiento. A nivel de organización, pues difundimos y fomentamos la cultura en la gestión del dato, promovemos estos principios y técnicas, un poco lo que os he ido mostrando. Apoyamos y mejoramos el conocimiento de nuestros asociados mediante conferencias para estar un poco al día, mediante cursos de formación, publicaciones. Ofrecemos también a nuestros socios pues, diferentes recursos, sitios web, artículos, libros, sobre todo también orientados a resolver sus problemas del día a día y sobre todo también pues, a escucharnos unos a otros en cómo está evolucionando el tema del dato, ¿no? Facilitamos programas de formación, tenemos cursos de formación que te preparan para la certificación.
También hacemos el DMBOK como marco de referencia, ir recordando cada uno de los puntos. Y también establecemos alianzas pues, con organismos involucrados en la gestión de la información. Nuestra organización está basada en el famoso rosco de Dama que os decía, en las 11 áreas de conocimiento. Os presento a la Junta Directiva, que somos 17 personas profesionales que, como os decía, pues combinamos el trabajo de nuestro día a día y también la familia pues con esta asociación que a todos nos ha aportado tanto. Y os voy a hablar un poco también de qué tenemos dentro de la asociación. Bueno, primero tenemos unos patrocinadores que hacen posible pues, que estemos aquí, Capgemini, NTT Data, Deloitte, y tenemos una serie de puntos que os iré enseñando, ¿no? Grupos de trabajo, territoriales, congresos y eventos, formación y conocimiento. Los grupos de trabajo al final están formados por socios de la asociación que se reúnen en torno a una de las áreas de conocimiento. Tenemos grupos de arquitectura, de gestión del dato, de gobierno, de metadatos, ¿no? Y que comparten el conocimiento, experiencias con ese DMBOK de referencia. Genera entregables, suelen entregar artículos, realizan pues, a veces debates y ponen a disposición de los socios pues, ese debate en el día a día. Generan contenido de interés también para revista o hacia afuera. Y aterrizan el framework de Dama, ¿no? Cómo ese libro pues, llega a la acción, ¿no? a esa problemática. Y aquí os enseño un poco los grupos de trabajo que están activos actualmente. También comentaros que se va a crear próximamente uno de administraciones públicas, porque es una gran petición, ¿no? Estamos probablemente muy centrados en la empresa privada, pero también en la pública vemos que es un gran filón. Y aquí está pues, el responsable de Relaciones Institucionales, Mario de Francisco, un poco con este tema. Y aquí veis un poco, pues hay un responsable del grupo, que también hay asociados y se reúnen periódicamente, un poco libre. También tenemos las áreas territoriales, en la cual yo representaría a Cataluña, por eso estoy hoy aquí con todos vosotros, y lo que nos dedicamos es a generar esta comunidad del dato ya en cada una de nuestras áreas y de nuestras tierras, ¿no? Llegamos al área de formación. Y aquí lo que os decía, promovemos cursos pues, para entender bien el framework, pues, para debates, sobre todo está realizado y impartido por socios de la asociación, todos ellos certificados y en activo, que también aportan esa parte de experiencia, ¿no? Y difundimos el framework y preparamos para esa asociación. Congresos y eventos, os he puesto aquí los que hemos hecho este año, pues se ha hecho un evento en Asturias, justamente el 12 de enero, y el eslogan era pues llevar a Asturias, transformar la minería del carbón por la minería del dato, ¿no? Un juego de palabras bastante chulo que reunió a profesionales de Oviedo y al Principado en torno a la gestión del dato. Realizamos un evento académico también en marzo con estudiantes de 16 años, donde queríamos justamente hablar de la inteligencia artificial, de qué es y qué llegará a ser, ¿no? Y la importancia también que le diera cada uno de ellos a sus propios datos, de las redes sociales, etcétera, para que entendieran bien qué había detrás, ¿no? Y todas esas implicaciones también a nivel de ética que nos lleva. Y recientemente, la semana pasada, estuvimos en un evento en Barcelona, justamente en las oficinas de Adevinta, donde os decía que trabajo, así que Unidama y Adevinta, estupendo. Y hablamos de un tema también muy interesante que fue el valor del dato, ¿no? Que también se trata en uno de los capítulos. Y aquí contamos pues, con ponencias, y con mesas redondas y sobre todo pues, generando esa comunidad en relación al dato. Tenemos, si nos seguís en LinkedIn, pues hemos publicado recientemente un poco las conclusiones por si estáis interesados. Ventajas de ser socio, pues acceder a grupos de trabajo, materiales, Pay-View Pass, que esto es también una ventaja para nuestros socios, que hacemos una vez al año. Te puedes presentar al examen, a la certificación, y si no apruebas, pues pagarías únicamente la parte administrativa, y si no, pues tienes la certificación y la tienes, ¿no? Pagada. Acceso a ofertas de trabajo, acceso a red de profesionales y networking, una newsletter mensual que organizamos desde el Departamento de Marketing, pues qué está pasando en la asociación, artículos, herramientas específicas, conferencias, orientación y resolución de
de necesidades y el acceso a grupos territoriales. Y ya para finalizar, pues os dejo aquí QR, porque si queréis formar parte de esa asociación estaremos encantados de estar con vosotros y, bueno, y sobre todo pues, agradeceros y acordaros de la frase, ¿no? Obtener valor de los datos no ocurre de la nada o por accidente. Creo que refleja muy bien pues, todo lo que os he presentado. Así que nada, espero que os haya gustado, que conozcáis mejor Dama y nada, muchísimas gracias a todos. Un aplaudiment per la Marta Díaz, que ens ha explicat moltes coses, veu aigua. Jo ara us dic una cosa, fins després de dinar no ens guardarem espai per preguntes, perquè anem molt malament de temps i llavors no tindríem pràcticament temps de dinar. El que sí que la Marta ha fet un resum boníssim i jo el que faré, Marta, és 3 o 4 coses perquè us quedeu amb l'anècdota, perquè recordeu, ella ens ha començat dient, estem, ja ho sabem, a la 4ª revolució industrial. Potser el que no sabeu és que estem a la 2ª revolució de la informació. Informació, intel·ligència artificial, i ja sabem tot el que passa. Quan s'ajunten totes dues, ja ha parlat de la intel·ligència artificial generativa, que aquests dies està de primer ordre. I ha insistit molt en la diferència entre governar les dades i gestionar les dades. Ens deia, governar les dades és l'auditor, el que acompanya, el que guia. Gestionar les dades, escolta, és el que executa. Abans de començar-nos a parlar d'aquest DMBook, que jo, si us l'hagués de definir en 2 paraules, diria que és la bíblia dels processos de dades. O, si parlem del món de la cuina, seria com la Thermomix. Et resol el tema. Home, si tu a la Thermomix hi poses menjar, et cuina. El que és important també és tenir una certa idea del que vols fer. Aquí hi ha aquesta part humana, d'aquesta gestió, d'aquesta ètica que s'afegeix a tot el que ens ofereix aquest DMBook, que té 11 àrees de coneixement, com ens ha explicat molt bé la Marta Díaz. A dintre de tot això, jo em pensava que el rosco més famós era el del passapalabra, i avui he descobert que hi ha el rosco de dama, que en aquest congrés ha de ser, a partir d'ara, ja el més famós de tots. Ens ha parlat també del cicle de vida, que també l'hem vist cap al final. Què és important de tot plegat, no? El valor de les metadades, importantíssim. Tenir una única definició dels conceptes, important, deia, que tota la companyia parli el mateix llenguatge. Moltes vegades, quan apliquem aquest DMBook, ens n'adonem que cadascú, que cada àrea parla llenguatges diferents, i això és impossible perquè necessitem aquesta interoperativitat de les dades. I també parlant del framework, ha dit una cosa molt important que implica les persones. Habitualment a les companyies, a cada departament, ja hi ha persones que estan fent, aportant valor. És important detectar-les i posar-les, donar-los aquesta importància en aquest framework per no fer més feina, sinó per posar en valor la feina que ja fan aquestes persones. Marta, m'he dejado muchas cosas, m'he deixat català-castellà. Sí, però he fet el resum de dir, vinga, som-hi, fem-ho ràpid. I un aplaudiment per ella. Gràcies per aquest esforç i per acompanyar-nos en aquest congrés. Et deixem ja tranquil·la. I la Marta ja deia, ella ens ha ensenyat un QR, nosaltres, escolta'm, també tenim QR. Si mireu el programa, tenim 2 QRs. Un us porta, si mireu la carpeta que teniu, un QR us porta al programa del congrés i l'altre